de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje Reconociendo el gobierno del Altísimo. Reconociendo el gobierno del Altísimo. Gloria al Señor. Vamos a orar, Padre, gracias por este tiempo maravilloso que me permite, Señor, compartir tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona, cada familia que ya está en casa, atenta a este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pido que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que tomes control de cada uno de nosotros. Señor, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, y en la autoridad de tu palabra ato y reprendo todo espíritu maligno, enemigo que quiera venir a distraer, a entorpecer, a confundir, a dañar, a destruir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y lo declaro sin poder contra nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, ese fluir de tu Espíritu Santo en mi vida, ese fluir de tu Espíritu Santo en cada persona, cada familia que está allá en casa atento a este mensaje, ese fluir, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestro corazón, nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a la palabra. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 13, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: vamos ahora lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mire usted que a veces nosotros decimos los planes que tenemos, pero no reconocemos que solamente esos planes se llevan a cabo si Dios lo permite. Y por eso debemos decirlo. Aquí en el versículo 15 dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Y el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viajamos a Estados Unidos. Si el Señor quiere, viajamos a España tal día. O si el Señor quiere, iremos de vacaciones a Italia, gloria al Señor. Entonces es cuestión de reconocerlo, porque nosotros solo no podemos, no es nuestra fuerza. Dice aquí la palabra de Dios, el versículo dice: pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mal. El Señor le llama, aquí en la palabra de Dios se llama soberbia, eso se llama soberbia. ¿Qué es soberbia? La soberbia es un sentimiento de superioridad. O sea, creernos que nosotros solo podemos, un sentimiento de superioridad. Bueno, que muchas veces lo hacemos no por querernos, sino porque a veces olvidamos, y que el Señor nos ayude a no olvidar, a reconocer al Señor. Hay que reconocerlo, gloria al Señor, en todos nuestros caminos, porque dice en Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque es que todos nuestros caminos son torcidos, pero si nosotros lo reconocemos, Él va a enderezar nuestros pasos. En Proverbios 18:1 dice: su deseo busca el que se desvía. Todo el que busca su deseo se desvía. Porque hay que reconocerlo al Señor para que para que enderece nuestros pasos. Y sigue diciendo
no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Pero en el versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo corazón, o sea, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque el problema de nosotros es que nos apoyamos a veces en nuestra propia prudencia, en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza y en cualquier otra cosa menos en el Señor. Pero acá la palabra de Dios dice en el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque nosotros somos muy dados a reconocerlo, pero cuando estamos en peligro o cuando vamos a hacer algo que lleva un riesgo tremendo, entonces ahí sí. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a viajar lejos en avión, por ejemplo, que el vuelo dure 10 horas, 9 horas, entonces ahí sí, entonces ya estamos reconociendo al Señor, pero el Señor, acá la palabra de Dios dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es cuestión de humildad, es cuestión de reconocimiento de que nosotros dependemos de Dios, todos nosotros dependemos de Dios, porque muchas veces hay situaciones en que uno cree que no necesita de la ayuda de Dios. Y como por ejemplo para ir allí a media cuadra, cuando uno va a media cuadra a hacer una vuelta, pero hermano, la palabra dice que hay que reconocerlo. Hay personas que han muerto a media cuadra. Entonces, que el Señor nos ayude a reconocerlo, a ser humilde. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. La palabra de Dios dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre es el que reconoce que necesita de la ayuda de Dios en todo, en todo. Así que el Señor nos ayude, gloria al Señor. Vamos a ver el caso de Nabucodonosor. Dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Vamos a Daniel capítulo 4, versículo 20. Nabucodonosor tuvo un sueño, el rey de Babilonia. Y entonces llamaron a Daniel, porque no hubo quien le interpretara el sueño. Y el rey le dice el sueño a Daniel. Daniel le da la interpretación del sueño en el versículo 20. Daniel capítulo 4, versículo 20. Y le dice Daniel, el árbol que viste, porque esta es la interpretación, él había visto un árbol. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuya rama anidaban las aves del cielo. Tú mismo, oh rey, tú mismo eres, oh rey, le dice, tú mismo, ese eres tú, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ese eres tú, que te has hecho fuerte y grande hasta el cielo, le dice Daniel. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol, destruidlo, mas la copa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, le dice Daniel. Oh rey, y es la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Esta es la sentencia del Altísimo, que manda a cortar el árbol. Gloria a Dios. Y dice el 25, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada,
y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañados. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiera. Hasta que conozca, tienes que conocer. Por eso es importante reconocer. Si no, hermano, el Señor va a hacer que lo conozcamos. Y mejor es a la buena, a la buena. Mejor es a la buena que lo reconozcamos. Aquí el Señor le dice hasta que conozca, hasta que sepa que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y lo da a quien quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Aleluya. Luego que reconozcas que el cielo gobierna, entonces, cuando tú lo reconozcas, entonces vas a quedar firme. Aleluya. Entonces le dice el Señor. Así que el Señor nos ayude a reconocer para que estemos firmes, ya sea en el trabajo, en el negocio. Gloria al Señor, estemos firmes en el matrimonio. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 27. Vamos al versículo 29, dice. Porque uno es muy dado a olvidarse las cosas. Ya estaba la sentencia, la interpretación del sueño. Dios le había hablado a través del sueño a este rey. Y ya le había dicho lo que iba a pasar si no reconocía que el cielo gobierna. Entonces iba a pasar siete años allá como un buey en el campo comiendo hierba como un buey si no reconocía. Versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, rey Nabucodonosor estaba paseando. Después de 12 meses que le dieron la interpretación. Y habló el rey y dijo, mire lo que dijo el rey, ¿no es esta mi gran Babilonia? O sea, estaba pasando en el palacio y estaba viendo todo lo bello, lo grande de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Mire. Cuando nosotros lo hacemos, todo nos lo da el Señor. Que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder. Mire lo que está diciendo, con la fuerza de mi poder. Y para la gloria de mi majestad. Porque muchas veces nosotros decimos, es que yo me quemé en las pestañas, yo saqué esa profesión. Es porque yo trabajé, por eso tengo esta casa, por eso tengo este negocio. Entonces, pero hermano, esto es porque Dios nos ha ayudado, porque nosotros solo no podemos. La palabra de Dios dice en Santiago que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Es el que nos ha dado todo. La palabra de Dios dice, sin nada venimos a este mundo, sin nada nos vamos. Entonces, la palabra de Dios dice que somos administradores, somos unos administradores, por eso cada uno va a dar cuenta a Dios de sí, lo dice en Romanos 14:12, cada uno va a tener que dar a Dios cuenta de sí, así que nada es nuestro. Entonces aquí el rey de Babilonia diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba
con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves sus uñas como las aves. Entonces mire, porque muchas veces somos así humillados por la soberbia, porque creemos que nosotros lo podemos en nuestra fuerza. Y dice la palabra de Dios: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Aleluya. Alzó sus ojos al cielo, o sea, eso quiere decir reconoció la grandeza de Dios, que todo proviene de Dios. Alzó los ojos al cielo y entonces mi razón me fue de vuelta, otra vez, porque estaba como loco. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Sigue diciendo Nabucodonosor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué hace? Porque Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Salmo 135 dice: él hace lo que quiere en los cielos y en la tierra. Y dice el versículo 36: en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mi gobernante y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Quién le hizo eso? El Señor. Le hizo volver los gobernadores, los consejeros, todo, y fue restablecido en su reino. El mismo Dios. ¿Por qué? Porque lo reconoció. Aleluya. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan en soberbia. Aleluya. Y él puede humillar a los que andan en soberbia. Tremendo. Gloria al Señor. Entonces, por eso fue humillado el rey Nabucodonosor, por la soberbia, por creerse que todo él lo hacía, cuando Dios es el que hace todo. Ahora, en Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Cuando uno es soberbio, viene la deshonra, viene la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. En el Salmo 119, versículo 6, dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. O sea, no vamos a ser avergonzados cuando atendiésemos sus mandamientos, si los reconocemos. Entonces, si creemos, el que cree obedece. Entonces, no vamos a ser avergonzados. Aquí dice yo, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese todos sus mandamientos, cuando nos sometemos, cuando somos humildes y entonces lo reconocemos. Entonces no vamos a ser avergonzados, no vamos a ser avergonzados. Gloria al Señor. Mire, en el Salmo 19:13 dice el salmista: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque la soberbia es rebeldía, es no querer someterse al Señor. Preserva también a tu siervo de la soberbia, es la oración que hace. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, Y sigue diciendo en el versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Aleluya. Gloria al Señor. Mire, nosotros en Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor nos dice, porque si nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro único Salvador, que es Señor que gobierne nuestra vida, que dirige nuestra vida. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que es morir al yo, y sígame.
Entonces nosotros lo aceptamos, lo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador. Señor que gobierne nuestra vida. Entonces Él dice acá en Gálatas, en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es una pregunta del Señor que nos hace. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo lo digo? Que yo digo, porque si Él es nuestro Señor, tenemos que hacer lo que Él dice, lo que Él dice. Y entonces, ¿cómo lo recibimos, Señor? Y entonces vamos a hacer nosotros lo que nosotros nos dé, lo que nosotros querramos. No, tenemos que someternos al Señor, porque si Él es nuestro Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, si Él es nuestro Señor, tenemos que hacer lo que Él nos dice y no ser soberbio, no ser rebelde. Tenemos que obedecerle, ser humilde, someternos a Él en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Señor, presérvanos de ser soberbio, como dice el salmista, presérvanos de ser soberbios, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes como Cristo, que nos sometamos a ti, que reconozcamos que solo no podemos, que necesitamos de tu ayuda, Señor. Porque en el nombre de Cristo Jesús, que solo con tu ayuda es que podemos nosotros caminar en victoria. En el nombre de Cristo Jesús, solo con tu ayuda podemos vencer al enemigo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser manso y humilde de corazón, a reconocerte en todos nuestros caminos para que enderecen nuestros pasos y podamos caminar en victoria en el nombre poderoso de Jesús y no vayamos a ser avergonzados, no vayamos a ser humillados en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias por tu bendita palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha recibido a Jesucristo como su Señor y único Salvador, entonces quiero hacerte la invitación a que tomes la mejor decisión de la vida y es recibir a Cristo como Señor y nuestro único Salvador. Como les decíamos ahorita, Señor, es que gobierne nuestra vida, porque si usted no lo ha recibido como Señor, entonces usted está haciendo lo que a usted le parece, pero eso no es lo que a uno le parece, es lo que Dios dice que tenemos que hacer. Es eso. Y ya vimos que ahorita eso se llama soberbia cuando uno hace lo que quiere. Pero tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Aleluya. Jesucristo fue un ejemplo perfecto de hacer lo que Dios le mandaba. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso, y dice la palabra de Dios que por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos. Así que el que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador está destituido de la gloria de Dios. Pero el Señor en su amor envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así que si tú decides creer hoy, recibes el perdón de pecado y la promesa de la vida eterna. En Hechos 4:12 dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Así que si tú decides hoy, tomas la mejor decisión de la vida y vas a caminar en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Así que cierra tus ojos y di conmigo, Padre Santo, yo vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados. Te pido que me perdones. Yo quiero cambiar. Por eso, Señor, hoy abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi único Salvador. Te entrego mi vida para que cumplas el propósito que tienes para mí. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre lo resucitó. Señor, te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, si hiciste esta oración, ora al Padre todos los días, lee la palabra de Dios todos los días. Comienza por el Evangelio de San Lucas, puede ser, desde el nacimiento del Señor Jesús. Y lee en orden todos los días, un capítulo o medio capítulo. Y el Señor te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en bendición en la vida. Gloria al Señor. También te aconsejo que busques una congregación de sana doctrina y te congregues, porque es importante congregarnos. Gloria al Señor. Ahora voy a orar por si alguien está enfermo, voy a orar por los que estén enfermos en casa. La palabra de Dios dice en Mateo 8:17 que el Señor Jesucristo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por cuya herida ya fuimos curados, dice en 1 Pedro 2:24. Así que tienes que apropiarte de ese regalo. Ahora, si le fallaste al Señor, hay que pedirle perdón al Señor para que la palabra obre con poder en tu vida. Padre, yo en la autoridad de tu palabra reprendo todo espíritu de enfermedad, reprendo el cáncer, reprendo toda dolencia en la espalda, dolor de cabeza, reprendo toda enfermedad, reprendo la presión arterial alta, la diabetes, reprendo todo malestar del cuerpo, reprendo la depresión en el nombre de Jesús y le ordeno que suelte los cuerpos. Espíritu de enfermedad desaparece ahora, te ordeno que desaparezca en el nombre poderoso de Jesús. Declaro la restauración de tu cuerpo, declaro sanidad en tu cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.